La selva maya, uno de los ecosistemas más notables de América tropical, se extiende en México desde Chiapas, Campeche y Quintana Roo, llegando hasta Belice y Guatemala. La antigua selva virgen fue moldeada por sus pobladores y generalizados. Hay una fuerte tendencia de propuestas y proyectos de conservación que se dio paso a la cultura, la explotación y uso de los recursos naturales. Hoy en día, es notable el acelerado crecimiento demográfico en las diferentes zonas de la selva maya, lo cual ha traído como consecuencia procesos de destrucción cada vez más implementando en la región, centrándose en el desarrollo y el manejo sostenible de los recursos. El proyecto Manejo y Conservación de Abejas Nativas sin Aguijón de la selva maya de Chiapas y Guatemala, financiado por Conservación Internacional México y USAID, es un proyecto aplicado, aludiendo a los problemas como el acelerado deterioro ambiental de la selva maya, que afectan la migración y penetración de especies de insectos del sur de México y centro del trópico americano. Dentro de estos insectos se encuentran las especies de abejas sin aguijón, importantes en el servicio ambiental de polinización, que contribuyen a la conservación de la flora y fauna de los ecosistemas de esta mística región. Las abejas sin aguijón son insectos generalmente de climas tropicales. Componen una clase de polinizadores de vital importancia en los trópicos, desempeñando un papel significativo al intervenir en los procesos de polinización de la flora nativa y cultivada. Pertenecen a la familia Apidae y viven en colonias perennes con 3 tipos de castas: reina, zánganos y obreras. El número de individuos que forman la colonia varía con la especie, desde unos cientos hasta varios miles. La característica común de estas abejas es tener en las patas traseras de las hembras una concavidad llamada corbícula, en donde cargan el polen, resinas y otras sustancias a sus nidos. Entre las abejas sin aguijón, el género Melipona y los del grupo de Trigona son los más conocidos. Las meliponas se caracterizan por ser generalmente abejas robustas y de alas que no rebasan el ápice del abdomen. Se caracterizan por construir celdas reales del mismo tamaño que el de las obreras y zánganos. Las trigonas forman un grupo muy diverso. Son abejas menos robustas y de alas que rebasan el ápice del abdomen. Construyen celdas reales grandes, generalmente ubicadas en los bordes de los panales. Sus nidos son construidos en troncos huecos, ya sea de árboles vivos o caídos. Algunas especies construyen nidos expuestos entre las ramas de los árboles, y otras viven en nidos abandonados de hormigas o cavidades bajo las raíces de los árboles, como es el caso de Trigona fulviventris. Hoy en día, debido a cambios bruscos de sus ambientes, provocados por la deforestación y la tala inmoderada, algunas especies se encuentran ocasionalmente en nidos de termitas, tumbas y paredes de las casas, mostrando plasticidad ante la destrucción de sus hábitats. Un nido de abejas sin aguijón tiene normalmente una entrada o piquera, construida de cera, cerumen o barro. Existen diferentes formas de entradas, las cuales en campo son útiles para localizar a las abejas. El nido de las abejas sin aguijón está integrado por la cámara de cría, el involucro, pilares de cerumen y los cántaros de reservas alimenticias. Algunas especies aíslan sus nidos usando una placa de batumen, la cual está constituida de barro, cera, resinas y otros materiales. La cámara de cría es el área al centro del nido donde se localizan los panales y la reina en postura. Las abejas jóvenes atienden a la reina, construyen celdas y las aprovisionan de alimento larval. Generalmente está rodeada de reservas alimenticias y está protegida por una serie de láminas de cerumen en forma de membranas llamada involucro, que regula la temperatura de los panales. Los panales de cría son hechos de cerumen y están constituidos por cientos de celdas de cría, arreglados de forma horizontal a manera de pisos. Cada una es construida y aprovisionada antes de que la reina deposite su huevecillo. Los panales nuevos son oscuros y frágiles, mientras que los panales viejos son claros y resistentes. Las reservas alimenticias son depositadas en cántaros hechos de cerumen, los cuales son construidos alrededor de la cámara de cría y normalmente tienen forma oval. Los cántaros que contienen las reservas de polen están situados cerca de la cámara de cría
en tanto que los que contienen las reservas de miel se encuentran después de los cántaros de polen. Las abejas sin aguijón tienen mecanismos de defensa eficientes para proteger sus nidos, a pesar de no tener un aguijón activo. El mecanismo más común es el de pegarse a la piel y al pelo de los invasores, mordiendo y aplicando resinas e intentando entrar a la nariz y a los ojos. La abeja pringadora, cuando muerde, produce una secreción cáustica que causa una severa irritación produciendo ámpulas. Algunas abejas se defienden introduciéndose al nido y cerrando la entrada, como es el caso de la doncellita prieta, y otras especies de los géneros plebeya y melipona suelen tapar la entrada a expensas de la muerte de una guardiana, evitando así ser invadidas. Los enemigos naturales de las abejas sin aguijón son las hormigas, arañas, lagartijas, sapos, pájaros y abejas de la misma subfamilia que se dedican al pillaje, causando daños mínimos en su supervivencia. La mosquita Pseudohypocera kertesi es el enemigo potencial más peligroso, que tiene una sorprendente capacidad y rapidez para detectar reservas alimenticias dañadas de las colonias, en donde coloca miles de sus huevecillos. La meliponicultura es el arte de la crianza de las abejas sin aguijón, lo que comprende el manejo y aprovechamiento de los productos de la colmena. Entre las especies de abejas sin aguijón que tienen potencial para ser explotadas comercialmente se encuentran la abeja real y bermeja, la abeja congo, la congo alazana, la doncellita y la doncellita prieta. El cultivo de algunas especies de abejas sin aguijón tuvo gran importancia en la época prehispánica en México. Los totonacas cultivaron la abeja conocida como Pisil necmej o congo, mientras que los mayas cultivaron a la abeja real o abeja de monte. Tradicionalmente, las abejas sin aguijón eran cultivadas en ollas de barro, troncos huecos llamados jubones, que no permitían un manejo práctico. Actualmente existen modelos de cajas de madera y técnicas que permiten un manejo racional, periódico y controlado. Estas técnicas incluyen el trasiego de nidos a colmenas racionales, fortalecimiento y multiplicación de colonias y cosecha de los productos de la colmena. El trasiego de nidos es el paso de la colonia de su cavidad natural a una colmena construida por el hombre. Para lograrlo, es necesario localizar el nido, por lo general alojado en los troncos huecos de los árboles. Antes de extraer el nido, se debe retirar la entrada de las abejas. La extracción se realiza con la ayuda de una motosierra. Se hacen cortes a una distancia de la entrada de aproximadamente 30 centímetros, para evitar el menor daño posible al árbol. Los cortes se deben hacer con cuidado para evitar dañar a la cámara de cría. Descubierto el nido, se procede a extraer con cuidado a los panales y las láminas de cerumen. Es necesario un cuchillo para desprender la cámara de cría de los conectivos de cerumen a los que está adherida a la cavidad del árbol. Se procura que la cámara de cría salga completa para asegurar que la reina fértil vaya a su nuevo alojamiento. La cría es depositada en la caja que ha sido previamente preparada. El semen obtenido debe ser agregado y se recomienda alimentar a la colonia una vez que las abejas se encuentren organizadas. Colocando la piquera original en esta, se deben asegurar las partes móviles de la caja. El cerumen finalmente se coloca en la caja en el sitio de la cavidad del árbol, procurando dejar la entrada de la misma a la altura de la entrada anterior, para que las abejas que se encuentran en el campo localicen con facilidad su nueva colmena. La caja se deja en el sitio de 1 a 2 días para asegurar la entrada de la población adulta, y después la colonia debe ser trasladada al meliponario, lugar destinado para el cultivo de estas abejas. Para mantener en buen estado a las colonias de abejas, es necesario realizar revisiones periódicas del meliponario. De esta manera, se registra el estado que guarda cada una de las colonias. Si la colonia
colonia carece de alimento, es necesario ayudarla con alimentación artificial a base de jarabe o con reservas de miel y polen provenientes de colonias fuertes. En la falta de cría, se debe de apoyar con panales maduros y cuando la colonia se encuentra huérfana, es necesario agregar por lo menos una celda real madura y panales con cría madura, ya que la reina que nacerá necesitará la atención de las abejas jóvenes. La propagación de colonias en el meliponario es un evento importante que se hace a base de divisiones. Las colonias a dividir deben tener suficientes reservas alimenticias, abundantes panales y población adulta. Las divisiones se hacen a partes iguales durante los periodos de abundancia de recursos florales. La época de secas es la más recomendable en cada sitio. La colonia madre, donde se encuentra la reina fértil con los panales nuevos, debe ser trasladada a un sitio lejano de donde se realiza la división. La segunda colonia, que contiene panales con cría próxima a nacer y con 1 a 2 celdas reales, debe de quedar en el lugar original. Esta colonia debe tener la piquera de la colonia madre, para asegurar que las abejas que se encuentran en el campo entren a la nueva colmena. La cosecha de las reservas de miel y polen acumuladas en las alzas de las colmenas se debe realizar en tiempo de floración donde los recursos son abundantes. Para esto, se quita el alza con un 90% de su volumen y con los cántaros sellados. Una vez limpio de abejas, se transporta en bolsas de plástico para su cosecha. La cosecha de la miel se lleva a cabo por decantado. Se perforan los cántaros superiores conteniendo miel. Después, el alza es invertida en un recipiente para que la miel escurra. Esta operación se repite las veces que sea necesario hasta extraer toda la miel. La cosecha de polen se hace al último, con la ayuda de una cuchara. Las alzas cosechadas con los cántaros casi intactos y los residuos de cerumen obtenidos deben ser reintegrados a las colonias que necesiten estos recursos. Con el manejo de las abejas sin aguijón, se obtienen beneficios ecológicos, sociales y económicos. La meliponicultura, como una actividad complementaria, puede resultar una vía de sustento para las comunidades donde se realice, por los productos de las colmenas como la miel, el polen, el cerumen, el pie de cría y servicios de polinización. La miel y el polen son dos productos que juegan un papel importante en la actualidad. Sus propiedades curativas son usadas para el tratamiento de diferentes enfermedades como cataratas, carnosidad, heridas y tos. La combinación de miel y polen se utiliza como revitalizante y en anemias severas. El cerumen es conocido como cera de Campeche y fue importante en la época de la conquista, ya que se utilizó junto con la miel como pago de tributo a los españoles. La polinización es el servicio más importante de estas abejas, ya que contribuye a la conservación de los ecosistemas naturales y artificiales. Por lo tanto, esta actividad sería un buen producto que daría al meliponicultor buen soporte económico en la renta de colonias para polinizar cultivos importantes, tal como ocurre en algunos países fuera de América. El pie de cría contribuye a la propagación de especies de abejas nativas con potencial económico. El meliponicultor podría tener ingresos con la venta de pie de cría y contribuiría con el medio ambiente al reducir el saqueo de nidos naturales e incrementar las poblaciones de insectos benéficos. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas?